siempre cuando veo a mi abuelo que él toca, comienzo a decir a mi papá, papá, quiero practicar. Por eso me siento alegre con la marimba. Ya han pasado 5 años desde que Samuel Palacios se viralizó en las redes sociales haciendo gala de su amor por la música nicaragüense a través de sus sones que tocaba con su marimba. Este niño nacido en la cuna del folclor de la ciudad de Masaya. Hace 9 meses publicamos el video con el título El niño prodigio de la marimba, Samuel Palacios, logrando alcanzar hasta el día de hoy más de 2.6 millones de vistas desde que se publicó. También tiene casi los 40.000 me gusta y cerca de 2.000 comentarios. Samuel Palacios es un orgullo nicaragüense. Esta tenía y son así. Debido a su corta edad, no alcanza la altura del piano indígena de marimba, pero esto no es obstáculo para interpretar perfectamente la mora limpia. En los comentarios nuestros suscriptores lo felicitan, lo animan a seguir adelante y le desean muchas bendiciones. Y a nosotros nos solicitaban dar seguimiento a este prodigio de la marimba. ¿Quieren saber qué ha pasado en estos 5 años? Pues ¿cómo han estado estos 5 años? Estos 5 años han estado excelentes porque he practicado mucho con la marimba y con el piano. Y a mí me ha gustado mucho la marimba, pero pasó algo muy terrible. El día era lluvioso, aquí estaba cayendo agua, porque mi papá me mandó a comprar algo. Mire, yo me bajé así y me resbalé y caí con fuerza, pero puse las manos y así caí, así. Y esta mano se quebró. Cuando me levanto, miro que la tengo quebrada y justamente venía mi mamá por ahí. Y le grité, mamá, mire, me quebré la mano. Él se partió en dos el brazo y fue una etapa muy dura para nosotros al ver que él es un niño muy activo en la música y en todo. Él es muy activo. Al verlo ya de esa forma lo deprimimos un poco, pero sin embargo él lloraba porque yo me lo llevé, yo fui con él al hospital y él lloró en el hospital y yo le digo, ¿qué te duele, hijo? No, me duele porque ya no voy a tocar. Fue lo primero que él me dijo, que ya no iba a tocar. Pero yo le dije que no, hijo, vamos a superar esto, aquí estoy con vos, aquí estamos todos juntos. Fue una etapa bastante dura porque como él se partió y tuvo que pasar bastante tiempo enyesado, después la recuperación, él tenía miedo al tocar la marimba porque al tocarla se hace un esfuerzo pues, para tocar. Cuando me quebré la mano, me llevaban ya al hospital. Iba llorando porque pensé que ya no iba a volver a tocar la marimba. Con el miedo a sentir que ya esa herencia que lo dejó nuestros antepasados, mi abuelito, ya no iba a seguir. Pero me alegré porque gracias a Dios mi mano se ha sanado, pero me ha dado un dolor. A veces me da dolores, pero sí me ha sanado la mano. Y me ha seguido tocando, y me da algunas veces tiempo para tocar marimba, practicar con mi papá. Samuel Palacios por ahora practica menos la marimba, ya que se requiere golpear con mazos para producir notas musicales y esto le trae dolor en la parte afectada. He aprendido en el piano, ya lo sé tocar. Eso es otra etapa que ya me pasé. Igual la guitarra, la guitarrilla, la güira. La guitarra y la guitarrilla a veces acompaño a mi papá a unos toques de 1 o 2 horas. O incluso a bailes lo acompaño en guitarrilla. Siempre uno como padre está orgulloso de su hijo. En este caso, tal vez yo seguiría que estoy 10 veces más de lo que un padre puede estar. Porque mi hijo pues han demostrado, principalmente pues Samuel, que recalcó un poco en lo que es la música,
ha sabido mantener ese arte. Pues tal vez no fue solo un pasatiempo de niño, sino que ahorita que ya va a la adolescencia, él sigue con ese amor hacia la marimba, hacia la música, hacia promover siempre lo nuestro, pues porque él es un niño, pero en su pensamiento está que él no quiere perder este arte que nos han heredado nuestros antepasados, mis abuelos, mis tíos. Entonces, muy orgulloso de él. Cuando voy caminando, algunas personas me dicen, tú eres el Samuelito, el niño que toca marimba, y yo les digo así, y me siento como algo popular. Para mí es emocionante, al saber que hay veces a mí no me conocen y lo conocen a él. Lo que sabe, él es Samuelito, sí, yo soy su papá. Ah, usted fue el que le enseñó, yo fui el que le enseñó. Entonces, pero es algo muy gratificante para uno, al saber que alguien que es parte de uno, pues ya está en otro nivel de popularidad. ¿Y cómo va el estudio? Bueno, yo estoy en quinto, pero ya voy para sexto. He estado muy bien porque he sido uno de los 5 mejores de la excelencia. Nosotros tenemos una pequeña huerta que nos heredaron mis papás y ha visto él cómo es las construcciones de carretera. Ahora la carretera que queda hacia Catarina, que quedó impresionante. Entonces como que le ha inspirado cuando viajamos. Él lo vio desde cero cuando empezaron. Entonces ahora él se le ha metido en su mente, pues que él quiere ser ingeniero civil, quiere construir carreteras. Ok, está bien, le digo. Pero en el estudio él es bien aplicado. Bueno, me gustaría ser ingeniero civil para construir calles y puentes, pero igual construyendo marimba y tocándolas, porque ese es un legado que me dejó el papá de mi abuelito. En este caso es incentivar. Hay veces uno como padre, tal vez el hijo te puede decir, mire, me gusta pintar, me gusta esto, y tal vez que tal vez uno no lo quiere hacer, tal vez lo puede ignorar, pero estar pendiente siempre del hijo, qué es lo que le gusta, y cultivar porque cada persona traemos un arte, tal vez algunos no lo descubren, unos sí, pero uno como padre tiene que hacer florecer al hijo. Samuel Palacios está entre los 5 mejores alumnos de la excelencia académica en la ciudad de Masaya. A pesar que han pasado 5 años, él sigue con el mismo interés por perfeccionarse en tocar la marimba, el piano, la guitarra y otros instrumentos más. El celular solo lo ocupa para hacer sus tareas. Soy Danilo Parajón. Nos vemos en el próximo video.